Estoy transmitiendo en vivo, según me dice acá el Instagram. Ahora en un ratito voy a agregar a Sole. Eh, bueno, mientras se va sumando gente, voy esperando. Hola Emi, hola Eva. Bueno, vamos a esperar un ratito a que se termine de sumar la gente. Estamos por conversar con Soledad Gaona en esta especie de genealogía del Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura que estamos haciendo. En un rato, a ver, la voy a invitar, la voy a dejar a Sole que se una. Estamos intentando como rastrear a ver de qué se trata y cómo sigue eso que hace 10 años o más quizás nosotros habíamos empezado a pensar y bueno, fuimos confluyendo desde distintos lugares en el centro y para pensar algunas cuestiones que nos inquietaban en ese momento y que hoy se nos están como volviendo a la cara. De hecho, estamos atravesando una experiencia bastante particular en términos de experiencia, no precisamente de la cultura. Ahora, bueno, la voy a dejar entrar a Sole y nos presentamos. Ahí está, hola Seba, hola Susana, Emil. Hola, ¿Cómo andás, Sole? buenas tardes. Buenas tardes. Hicimos algo que era como prohibido de alguna manera, que era hacer conversas entre personas que ya se conocían. Pero incluso para eso tenemos justificaciones, ¿no? Estamos Nos haciendo conocemos gracias al centro, de hecho. exactamente, exacto. Así que ya que eso aconteció, aprovechamos y nada, hablamos un rato. Bueno, nosotras con Sole en realidad nos conocimos en unas jornadas, no sé si te acordás, Sole, en una jornada pre-Salta 2009, en la que Sí, mis intereses en ese momento como estudiante iban por asistir a una misa ricotera o algo parecido que iba a ocurrir, iban completamente gran, por otro gran, carril, gran interés. un gran interés, y Sole estaba como ya formando parte activamente del centro, y bueno, dando sus primeras conferencias, charlas. Ay, recuerdo ese momento ahora. Mucho Ese, nervio. sí, sí, sí. El nervio ahora también, ¿eh? O sea, no, ya está, no se No se pasa. va nunca. No, 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 ya está. Sí, las jornadas, las pre-jornadas o las pre-salta, que fueron en las aulas de humanidades, el edificio nuevo, que para entonces ya tenía como 10 años y le seguimos diciendo edificio nuevo y ya tiene como 22. Sí, y ahí hicimos como un ensayo que estuvo bueno porque hacía falta un poco de ensayo. Yo me había recibido hacía 3 minutos y medio, así que bueno, nada, era como estrenos varios. Nosotras vendíamos galletitas, me acuerdo, con Carla Especiales. Claro, Vendíamos, sí, sí, estábamos en la etapa de vender galletitas en el pasillo de la vida. Y creo que todavía seguimos ahí. totalmente, totalmente, sí, 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 estuvo buenísimo. Y después nos encontramos en Salta. Ustedes con las marcas del sol salteño en los rostros. Sí, 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 fue toda una experiencia, hablando de experiencia, el viaje a Salta. Creo que para todos fue como un hito, un acontecimiento. Creo que Sí. ahí lo conocí a 30, Emiliano. No, miento, a Emiliano, a ver, a Emi hablando de jornadas, no, Emi fue 2007, ¿no? Porque las de Salta fueron 2009 y en ahí estaba 2007 Pablo, tocando el Rodríguez, acordeón Gaby. también. Exacto, Pablo y Margarita.
¿no? Fueron Pablo y Margarita, Sí, eh, Gonzalo, Hernán, no sé si Gonzalo, no me acuerdo. Hernán sí, me acuerdo. Gonzalo me parece que se sumó un poco después, ya para los cursos, en el puede 2000, ser. bueno, el año siguiente, nada, fue. Bueno, ahí, todo por ahí. Sí, sí. Em, Y usted en qué momento? Paso de entrevistada a entrevistadora. no, 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 eso no me lo vas a hacer. O sea, yo tengo anotado grande, viste, como Dos en la academia establecimientos, sí. dice, no entre, bueno, acá dice no permitir No, desde ningún punto de vista que Soledad termine entrevistándome a mí. formule los interrogantes. Ahí Bueno, se unió sí. Sofía Larran, que ¡Uy, hablando de Sofía! Salta, Hablando de fue Salta. nuestra anfitriona. Sí, 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 sí. Sí, sí, Estuvo buenísimo. es cierto. Tanta gente que han dado por ahí y queda amigos, amigas, amigues que andan dando vuelta de las jornadas, los congresos. Se va sumando gente todo el tiempo. Está buenísimo. Bueno, y yo te iba a preguntar en mi esquema, digamos, ¿cuál es tu relación con la carrera de filosofía? O sea, una pregunta que a todos nos hacen y nos molesta mucho, pero que es una pregunta interesante en el sentido de que, ¿por qué de todas las carreras del universo uno no elige letras, no elige abogacía, algo más, Ingeniería genética, por ejemplo, sí, claro, sí. ingeniería o lo que fuera y termina eligiendo como primera opción, que es raro, porque si nosotros nos remitimos a nuestros compañeros de cursada, la mayoría no lo eligió como primera opción, Sí, sí. y nosotras tenemos en común eso, que bueno, caímos, caímos en Historia de un eh, error. historia de un error se llama Historia de un esto. error. Sí. Sí, Bueno, no sé, en realidad tuve la experiencia de tener filosofía en la escuela secundaria, en el cuarto y el quinto año, y, y me gustó mucho. En realidad, lo gracioso también es que dentro de las materias de la escuela secundaria, la única materia que me llevé en cuarto año fue filosofía. Tuve un percance con el profesor, un malentendido, y bueno, esas cosas que pasan, ¿no? de esos Bueno, que me fui a, costaban materias en una época. exacto, exacto, sí, sí, un par de esas cosas ya no serían posibles. Sí, bueno, y nada, ya me llevé filosofía y la verdad que me encantó estudiarla porque en realidad la materia me encantaba. El problema no era el contenido ni nada por el estilo, ni el pensamiento, ni la reflexión, ni qué sé yo. Así que, y después, bueno, nada, avatares de la vida misma y si quería estudiar tenía la posibilidad de elegir aquí en el valle lo que quisiera. Opciones afuera no estaban habilitadas económicamente, estamos hablando de como en el 98. Así que Qué, bueno, y la carrera de filosofía era nueva, se abrió en el 97, así que yo entré con la segunda cohorte, digamos, y todavía no estaba armado el plantel completo de profes de las materias, porque la carrera tenía 3 orientaciones, igual todavía faltaba un rato para que llegáramos a eso, pero había profesores viajeros, porque las materias específicas, no sé, filosofía antigua, filosofía medieval, así que lo tuvimos a Boeri, profe de la UBA, después vino Julio Castelo y ya se quedó unos cuantos años más. Eh, y bueno, y así medio que la carrera se fue armando a medida que íbamos avanzando. Y también me estaba poniendo a pensar estos días, viste, en la reflexión de hacer un poquito de arqueología y de genealogía, que me pasó algo parecido con la escuela secundaria, porque empecé en una escuela secundaria que no estaba armada. O sea, mi primer año de la escuela secundaria fue el primer año de esa escuela secundaria. es fundacional, Sole. Algo así, tengo un temita ahí con los inicios. Sí, así que, bueno, ese fue como mi encuentro con la carrera. Tenía opciones, podría haber estudiado letras, historia, em, pero me parecía que nada, que filosofía estaba buenísimo y tenía como una inquietud ahí y allá fui. Y la verdad que fue mi primera opción y la única, la última Y la y la definitiva, primera. Sí, 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 en sí, sí, términos del como primer todo. principio. Exactamente, sí, como todos estuvimos así en una especie de mega crisis en tercer año, cuando se te acumulan 48 millones de materias. Pero bueno, nada.
todas correlativas entre sí, además es divino ese Sí, momento. sí, es un lindo momento. Bueno, así que eso, esa es ¿No mi tuviste encuentro. igual una trayectoria como muy lineal? Yo a Sole la conozco, sin embargo no somos amigas ni compartimos como generación, somos amigas ahora recién. Vos sos millennial, por Entonces, eso. claro, a mí me interesa saber algunas cosas, como por ejemplo, a saber, tu recorrido en filo no fue lineal, ni mucho menos. Y bueno, ¿qué te ocupaba en ese momento? ¿Tenías otro laburo? ¿Qué pasaba en el medio? Sí, en el medio, en los bordes, en los límites, por todos lados. Sí, no, no fue lineal, digamos, no hice, tampoco hice el profesorado, que es la vertiente de la carrera que más te lleva así como punto por punto. Hice la licenciatura, y el coro y la música, ¿qué querés que te diga? Al mismo tiempo que entré en la carrera, entré en el coro, yo siempre había cantado y bueno, la universidad tenía su coro universitario, yo no había cantado nunca en coros universitarios. Y bueno, allí fui. Eh, en el, sí, a mitad del año, de ese año me animé y un rato antes de que empezara un ensayo, porque en ese momento se ensayaba en el aula magna en la universidad. El coro había vuelto en el 95 después de retirarse de la universidad por, digamos, discusiones políticas en torno a la elección del repertorio. Bueno, digamos que el director Daniel Costanza en ese momento eh, se va de la universidad y en el 98, 99 vuelve y empezamos a ensayar en el aula magna. Y me acuerdo que en el pasillo central de la universidad el coro ensayaba a poner a las 8 de la noche, yo tenía, no sé, epistemología, alguna materia. Es probable, porque era como a una hora así rara, Sí, de epistemología mucho creo. café. Sí, y vi al coro que estaba como caminando por los pasillos yendo al aula magna, porque se juntaban en el barcito y después iban al aula magna, y me acerqué a Gaby Coniglio, que hoy es mi maestra y gran amiga, para preguntarle si estaban haciendo prueba de voces, con un miedo además, no sé, una mezcla de coraje y bueno, nada, y allá fui y sí, me hicieron una prueba, el director, ahí nomás, adelante de todo el coro que empezaba a juntarse, Qué se lindo. sentó en el piano y tuve que cantar, ¡buah! No, Dame bueno, esta nota. no, es que no me olvido nunca más. No, aparte el tipo seguía subiendo y seguía subiendo y seguía subiendo. Ya está, bueno, a ver la soprano. Bueno, A ver, nada, que das una octavita más. sí, algo así. Bueno, nada, y entonces ahí me quedé y la verdad que el coro fue, eh, nada, lo mejor que me pasó en la carrera, algo por el estilo. Aire fresco. Porque, sí, porque fue una maravilla. De hecho, también, digamos, en algún punto había proyectos musicales que se me superponían en los ensayos con alguna materia. Y bueno, chao, fue, la curso el año que viene. Así Chao la que maté. eso fue, claro, eso fue como parte de mi recorrido poco lineal, si querés, qué sé yo, por decirlo de alguna manera. Así que sí, después el coro logró su casa propia, eh, y entonces teníamos un lugar para ensayar y entonces ahí, hablando de empezar de cero, el coro de cámara se forma, además del coro universitario, que era un coro más escuela, digamos, se forma el coro de cámara como para trabajar obras un poco más complicadas y otra estética, y formarnos también como cantantes solistas y etcétera, etcétera. Y ahí fue Sole al coro de cámara. Bueno, Fue nada, a fundar un edificio nuevo. llegó un momento que ensayaba 4 veces por semana, Claro, era una nada. locura. Sí, alguna materia evidentemente no me iba a coincidir con un ensayo, pero bueno, Claro. sí, Bueno, y hoy tenía igual que... tenés que conciliar la docencia también con el coro, porque seguís cantando. Sí, 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 pero hace unos años ya que dejé el coro universitario y estoy en otro proyecto que es un proyecto que nace como coro sinfónico para poder cantar con obras con la Orquesta Sinfónica de Neuquén. En general el coro de la universidad
salvo proyectos específicos, no sé, el Festino de Banchieri, que es una obra del siglo XV con mandolinas, laúdes y etcétera, etcétera, una obra picaresca que lleva instrumentos, por ejemplo, o un homenaje a Lorca, o en general es a capela, o sea, sin instrumentos. Las obras que, por una cuestión estética, una decisión estética, ni más ni menos. Pero el coro sinfónico tiene como esa característica que fue pensado para poder hacer obras sinfónico-corales con la orquesta, que es una orquesta que trabaja ya hace unos años, que dirige Andrés Tolcachir, a lo que se le sumó también los proyectos de ópera. Así que hace unos años me encontré cantando ópera también. Cantando, O sea que hiciste una obra de Wagner, o sea, me fui por las ramas, sí. pero ¿qué te pasa cuando No, lectora de no, no. Nietzsche te Oh, encontrás cantando Wagner? maravilloso. Maravilloso, maravilloso, porque además todos los febreros nos juntamos como el grupo bueno, Andrés Tolcachir, el director, Gaby, que también es preparadora vocal del coro, es decir, bueno, ¿qué hacemos este año? Y, y bueno, y Andrés en un momento dijo, bueno, ya hicimos, en el 2018 hicimos Tosca de Puccini, en el 19 hicimos el Trovatore, eh, hicimos en realidad el Trovatore en julio y para diciembre del año pasado dice, bueno, vamos a hacer el holandés errante de Wagner. Y bueno, nada, inmensa felicidad, porque la verdad que no tiene nada que ver con lo que habíamos cantado hasta ese momento, o sea, las óperas italianas son otro palo, otra cosa, otra sonoridad, los personajes, la puesta en escena. Esto era tocar el cielo con las manos, porque bueno, esto, ¿no? Después de haber leído Nietzsche y haber entrado un poco en los laberintos de Wagner y Nietzsche y la música, y bueno, etcétera, etcétera, era como una experiencia estética que la verdad que no me la esperaba, no me la esperaba, pero bueno, llegó. Así que lo disfruté muchísimo la obra, estudiarla, lidiar con el alemán, con la orquesta. Sí, sí, complicada, compleja, de lo más complejo que he cantado en ópera, digamos. Y esta vez solo coro, o sea, fui parte del coro, porque Wagner, digamos, especialmente el holandés errante, tiene 4 personajes que son centrales, cantantes, gente experimentada, digamos, que se dedica a eso, no como yo. Igual en Tosca Eh, tenías unas líneas ahí solitas. Sí, en Tosca y en El Trovatore también. El Trovatore también. Era la doncella acompañante, confidente de Leonora, la chica que se enamora del chico equivocado y se pudre todo. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Con las óperas italianas, bueno, es el culebrón cantado. Si me escuchan los de estudiosos de ópera me matan. Pero bueno, sí, sí, hay como mucho pute, por decirlo así. La Vos otra hasta que fuiste, me tiene un agite como abandonaste. más duro, digamos, es más No, sí, hardcore. sí. No, claro, aparte el espíritu del holandés era como, bueno, viste, el tipo estaba con una maldición, había que sacarse encima la maldición. También por amor, pero bueno, el tipo estuvo, o sea, el capitán Completamente otra clase de amor. no podía tocar tierra porque estaba maldito. Y bueno, agárratela con el Mar del Norte sin por tocar tierra. Bueno, Pregunta Gonza si la voz docente, o sea, si la voz, el uso de la voz coral se nota en las clases cuando estás ahí. sí, creo que hay algo de la proyección, digamos, de la voz y de la puesta en escena, ¿no? El personaje. En algún punto hay un personaje ahí, que depende de lo que estemos enseñando, de lo que estemos leyendo, de lo que suceda en el aula. Pero sí, definitivamente, digamos, la tecné, canto, respiración, impostación, no sé, es súper importante porque además hay diferentes métodos, por supuesto, para cantar. Y yo me formé desde entonces, desde que empezamos con el coro de cámara, con un método que se llama el método Rabine,
que es, digamos, es una escuela relativamente nueva, que tendrá, no sé, 30 años, alemana, eh, que se llama el método funcional de la voz, digamos. Entonces, no es solo para cantantes. Y tiene mucha técnica de Feldenkrais, por ejemplo, y básicamente de lo que se trata es el mínimo esfuerzo para el mayor rendimiento. Entonces el desgaste es nulo. Vos podés estar cantando horas y horas o hablando horas y horas, y si en algún punto lograste capturar y hacer propio la experiencia de no esforzarte, de no presionar donde no hay que presionar, la voz rinde un montón. Y eso es súper interesante, sobre todo Estamos acá para con, cantantes. sí, no, y para docentes me imagino, estamos acá Absolutamente. vendiendo unos cursos. No, pero no los doy yo, eso sí que no los doy No, yo. no, no los damos No, no, nosotras. no estaría en condiciones, no estaría en condiciones. Yo puedo hacer el marketing, digamos, Pero así, lo estamos vendiendo muy la bien, digamos. venta, sí, sí. No es solo la música, no es solo el arte, sino que también para dar clases. Sí, 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 totalmente, totalmente. Así que bueno, eso, música y filosofía, filosofía y música, Es dos por la música experiencias. que entras o te encontrás con Bergson, porque esa es también como una curiosidad que nos da a todos los que te conocemos. ¿Cómo llegaste a Bergson? ¿Por qué ese enamoramiento? Y si por ahí se me ocurre, podrías haber llegado, lo mismo decía Luis Toro el otro día, a través de la música, no sé, o si tiene que ver con por ahí la historia del centro, ¿qué pasó ahí? No, porque Bueno, hicimos la misma carrera en diferentes cortes y de Bergson una sola palabra, una sola claro, mención en la carrera, no hay. ni te enteraste de No. Bergson. Bueno, yo en la Nos carrera enteramos a tampoco. través de Deleuze, a través de antropología filosófica, pero no de Sí, pero, Bergson. pero de tu antropología filosófica, que vos la cursaste, yo cursé con Susana, creo que fue allá por el 2002, 2000, sí, 2002. Si mal no recuerdo, Susana viajaba a Barcelona ahora, que Claro. ya Susana anda por ahí, que me corrija si me equivoco, pero más o menos. Susana estaba haciendo el doctorado o viajaba a Barcelona en esa época, que además era crudísimo, crudísimo, post 2001, fue una época heavy, bueno, para todos, ¿qué les voy a decir? Sí. Así que yo cursé antropología filosófica con Susana en mi tercer año, ahí más o menos, en el 2002, ponele. Y por supuesto, laburamos muchísimo Foucault, y creo que ese no sé si ese no fue el último año en que leímos Scheller. Después ya en antropología Susana no trabajó más No. la vertiente más clásica, así, de antropología filosófica, y laburamos Foucault. Yo esto en realidad después de haber cursado seguí en relación a la materia, porque unos años después Susana me invita a participar de un proyecto de investigación que ya no me acuerdo cómo se llamaba, porque esto debe haber sido como el 2003, y ahí es donde, 2002, tenía la tesis terminada en espera de poder defender, dice Susana. Bueno, no le pifié tanto. No, Eh, claro, 2002-2003. no le, Ese sí, proyecto el que dio lugar a lo humano en entredicho. no, pues claro, lo que pasa es que eso fue después. Ya ahí estamos hablando del 2008, 2007, Ah, no, cuando... claro, mucho después. No, claro, fue cuando se crea el centro, en ese entonces. No, yo en principio la relación con Susana, con Fernando, fue como mis primeras herramientas en participar de proyectos de investigación como estudiante todavía, porque yo me recibí a fines del 2008. Así que esos primeros años fue, bueno, nada, cruda, cruda, recruda, no tenía ni idea de qué se trataba, un proyecto de investigación, qué era investigar, qué sé yo. Pero sí, fue por Susana que me invita, y ahí creo que fue donde yo me encamino un poco para ver qué iba a hacer con la tesis cuando terminara de cursar, que en algún momento iba a suceder. No me preocupaba demasiado, sinceramente, llegar al final de la carrera. Yo la estaba pasando muy bien.
eh, con la experiencia de la carrera, con el coro, los coros, los proyectos, digamos, no tenía como mucho apuro, mientras laburaba de otra cosa. Eh, pero bueno, en algún momento se me terminaron las materias y tuve que pensar en que iba a escribir una tesis. Así que como venía leyendo Foucault hace un tiempo, ya en los proyectos de investigación bueno, acompañada por Susana también en esto, que fue quien me dirigió la tesis, trabajé sobre Foucault. Pero a Foucault lo fui dejando, y vos me preguntaste por Berzón, lo fui dejando porque básicamente, bueno, nunca uno lo deja. Foucault, como decía Manuel el otro día, Foucault siempre tiene Foucault, razón. totalmente. Pero creo que fue que leímos con Sergio en algún momento por Hernán, eh, que trajo un seminario de Deleuze y laburó sobre temas 2009, 2008. que leímos Mm. La inmanencia una vida. Y ahí nos quedamos como colgados. Y un verano, yo me acuerdo, yo vivía en un buen ambiente, verano, un calor en Neuquén. Nos pusimos a leer ensayos sobre los datos inmanentes de la conciencia. Ahí está. Una fotocopia de la biblioteca, una traducción horrible, pero en ese momento era lo único que teníamos. Y bueno, y ahí empezamos a leerlos, de ahí salió uno de los capítulos de uno de los libros que publicamos con el centro, el de Deleuze, porque en realidad, como no había jornadas y congresos y qué sé yo, nadie estaba leyendo Berzón en realidad. Y a Berzón, digamos, yo llego por Deleuze, pero después, si yo quería seguir hablando, pensando con Berzón, tenía que buscar una excusa. Así que cuanto congreso y jornadas sobre Deleuze que había, ahí Hablar salió sobre Berzón. hablar sobre Berzón. Sí, 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 me acuerdo que fui a las jornadas de Mar del Plata que organizaba Yanti, Santiago Díaz, creo que eran las terceras ya que organizaba, y allá fui, eh, y ahí estuvimos con Emiliano y con Camilo, que ahora está en Berlín, en esas jornadas, y después en otras de San Juan, también, que eran sobre Deleuze, y allá fui yo con Berzón. Bueno, no me echaron nunca de ninguna jornada de esas. Así Digamos que, que bueno, una cuestión medio de justicia poética, ¿no? Entra Berzón a la academia por otra puerta. y sí, y sí, sí, sí. Ahí vino Y eso, Luis, con Luis Berzón Toro. pasa, digamos, que vos dijiste un enamoramiento. Creo que sí, creo que en realidad lo que me pasa con Berzón es que su escritura, su pensamiento, la manera en la que va hilando las ideas, tiene un modo muy especial. Y bueno, como los enamoramientos o el amor, ¿y por qué? ¿Y qué sé yo? Sí, lo que te puedo decir es que en los momentos en los que más estuve enganchada, leyendo Berzón y pensando con Berzón, algo de la experiencia musical se transformó. Algo de lo que acontecía, digo, pensando la duración, pensando la temporalidad, pensando la La inmanencia intuición. de lo que acontece con una experiencia estética, o con o sensorial, o llamarla como quieras, o todas esas juntas. Pero fueron casi como momentos místicos en realidad, ¿no? Que no sé, no tuve el coraje de escribirlos en su momento, o tuve el miedo de escribirlos y que desaparecieran. Así que ahí, ahí quedaron. Claro, que se cosificaran en tesis no tenía mucho No, sentido, ¿no? Es como no, escribir tesis, novelas sobre las parejas de uno, es una cosa totalmente irrelevante. no, sí, tesis sobre Berzón que pudo haber sido o hubo sido en algún momento como proyecto, pero la verdad que ahí quedó por razones varias, pero sí, nunca transformé esas lecturas y ese laburo, nunca lo pude sistematizar. Bueno, hasta ahora, quién sabe. Acá tenemos la hinchada bersoniana de la mano de los músicos presentes. Totalmente, totalmente, totalmente.
Bueno, así que, bueno, y en relación al centro, eso, digamos, para cuando la idea que ya la han contado todos de cómo, digamos, se va armando el proyecto centro, yo ya estaba en los proyectos de investigación y por supuesto fui convidada también por Susana y ya ahí estaba Hernán y estaba Gaby y Manolo y Margarita y Sandra y Gonzalo y nosotros que estábamos en Comahue y Aye que venía de comunicación también invitada por Susana y luego se suma Emiliano y bueno y después Eva y los compañeros de Eva en Bahía. Bueno, y sí, me voy a olvidar de mil, pero es así. Eh, Así que, bueno, eso. Lo que está bueno que dice la bitácora mística de Bersón. Y lo que a mí me parece que siempre fue como algo para destacar es como desde el centro se fueron tejiendo. No quiero decir la palabra para que No, no no, no me tenemos, esa palabra increpe. está vedada, esa Bien, palabra se la fue. pusimos en un filtro, se corta la transmisión cuando decís la palabra, no la podés Totalmente. decir, Bueno, se fue armando la trama la trama. sí, se fue armando la trama y ampliándose y salieron muchos otros proyectos de esa pequeña trama más cerrada. eh, y, por ejemplo, las baldío o conversaciones, bueno, son momentos distintos del centro, ¿no? Los ciclos de conversaciones fueron allá por el 2010 eh, y luego el centro cumple 5 años en 2012 y ya empezamos como a probar, digamos, siempre No diga, no, ayer no, basta. no, 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 ayer no lo digo. Siempre creo que uno de los leitmotiv, así wagnerianamente dicho, del centro y de todo lo que venía en ebullición allí, tenía que ver con avatares, sí, tenía que ver con salir de, obvio, de este formato académico, otra vez, ¿no? El compartimento estanco, la jornada de la lectura, leo mi ponencia, me voy, no me importa nada, a nadie le importa lo que digo, a mí no me importa lo que dicen los demás, no hay conversación, no hay intercambio. Y entonces las jornadas que sinceramente desde las primeras hasta hoy han crecido enormemente, siempre se fue buscando una manera de salir de ese formato académico eh, mortal de la muerte. Sí, de hecho al principio con algunas hibridaciones y hoy creo Sí, que es que no fue fácil, no fue fácil y esa prejornada que vos mencionaste, la de previa Salta, fue un ensayo para soltar el papel, fue un ensayo para, bueno, contar qué estás investigando, en qué estás pensando, qué estás leyendo, cada quien con el momento de su vida académica y de su formación, pero pero bueno, siempre tratando de soltar, de soltar. Y nos costó un montón, la verdad que nos costó un montón. Eh, pero creo que lo hemos logrado. creo que sí, creo que hoy estamos con el pie afuera, digamos. Sí, yo creo que Viedma, las jornadas 2016 de Viedma fueron como un momento bisagra, eh, donde, bueno, logramos salir del formato ponencia, exposición y hubo acontecimientos en esas jornadas que creo que marcaron, ya está, otro rumbo. No hay retorno, el no retorno a ese formato del que siempre quisimos salir. Eh, Así que, bueno, no estoy dejando hablar a la entrevistadora, perdón. No, Pregunto. mejor. Es que la gracia de una entrevista, una buena entrevista, es que hable el entrevistado y no la entrevistadora. Bueno, ahí hablabas de Bersón, hablabas de cómo había llegado a Bersón.
de antropología filosófica que fue como un momento bisagra y lo es para muchos de nosotros en la carrera de filosofía de Comahue. Sí, Eh, definitivamente. Sí, sí, es sí. un momento Por de Susana. quiebre. Fue Por, Susana. La culpa de todo es de Susana. esto es como Yoko, acá Yoko tenemos Ono. nuestra Yoko Ono. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, no están aquí, o sí, Seba anda por ahí, pero bueno, Fede Franque, Seba Aldao, creo que coincidirán conmigo en esto. Carla, que acaba de ingresar a la sala, que antropología filosófica es un antes y un después. Fue para nosotros en nuestra carrera, en las lecturas, en el modo de pensar. Sí, sí, De sí, hecho, sí. cuesta muchísimo cursar después Bueno, de eso. sí, totalmente, totalmente. Sí, es complicado. Sigue siendo complicado. Yo estoy ahora en antropología filosófica con Fernando. eh, y bueno, eso, ¿no? Uno intenta seguir el camino de que sea un momento bisagra. Eh, pero bueno, qué sé yo. Estamos en esa. Sí, tener el gesto, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Sí, la Creo que invitación, la invitación al pensamiento, de eso se trata finalmente, porque, porque si no es la reproducción de la reproducción al infinito del texto y la exégesis del concepto y a nadie le pasa nada, a nadie le pasa nada, no hay experiencia posible. Entonces, si acaso es posible convidar a la experiencia, ya habrá sido un montón. Eh, sí, sí hay una apertura de caminos que no se da en ninguno de nosotros, que no se dio en ninguno de nosotros igual, digamos, eh, y nos fuimos encontrando con autores a los que amamos en el camino, pero totalmente distintos, sin embargo, a partir de la experiencia del cursado de una misma materia, ¿no? Que exactamente. abre con muchísima generosidad un panorama amplio y aparte vital, que es lo más Ujú. importante, ¿no? En donde uno se puede pensar no repitiendo sistemas o Ujú. no estudiando para rendir, sino mucho Sí, más allá de eso, ¿no? Más totalmente. allá de los posgrados, más allá de toda la maquinaria académica Sí, sí, y que es engulle. interesante que esté en tercer año, que esté en la mitad de la carrera. Eso también es una herramienta a favor, digamos. Porque, bueno, estamos a tiempo, digamos, De hacer de un hacer un salto al viraje, vacío. de hacer un viraje, exacto, sí, sí, de hacer un viraje y de presentar otros modos, otras maneras de el pensar, digamos. Sí, hablando de esto de otras maneras del pensar y por ahí vos nombraste como al pasar algunas experiencias, eh, por ahí retomar esta cuestión de la experiencia de Baldío. ¿Qué es Baldío? ¿Qué fue? ¿Qué es? ¿Qué es? El pueblo quiere saber. Baldío es. ¿Qué Eh, es? Baldío fue en su inicio esto, ¿no? Pensando en las jornadas Viedma 2016, las de 2014 fueron unas jornadas complejas con intentos de hacer otra cosa que reproducir el formato de jornadas y creo que fueron las últimas antes de esto, de pegar el salto. Eh, y entonces, habiendo tomado ya como la decisión de, bueno, por acá no va, viraje absoluto, 180, cambio de velas, vamos para el otro lado, eh, organizamos unas jornadas en Viedma, las jornadas son, ya lo han dicho varios, son rotativas, digamos, van circulando por donde hay un nodo, allá en algún momento habrá una jornada. Y en este caso era Viedma. Emi Sachi está en Viedma y entonces como las coorganizamos entre, digamos, lo que ahora sería Nodo Viedma y Nodo Comahue.
Y era una jornada muy particular porque básicamente íbamos a estar todos juntos durante el tiempo que duraron las jornadas, que eran 3 días, durmiendo en un colegio. ¿Era salesiano? ¿Colegio salesiano? O, bueno, Sí, era debe uno de ser. En esos. Viedma, Sí, corríjanme por sí, sí, favor, es aclárenme un porque no me colegio, acuerdo. me parece que sí. Bueno, y entonces era una experiencia de comunidad, digamos, durante esos días, y, y fue maravilloso. Sinceramente fue maravilloso. Para mí fue, y creo que para todos los que participamos, fue una experiencia, fue un Fue a acontecimiento. partir de Viedma 2016 que se sumaron algunos miembros nuevos, me parece, ¿no? Claro, bueno, Yo en ese entonces no Baldío, estaba, por no. eso no lo sé realmente, lo pregunto con honestidad. Bueno, pero espera, Baldío viene a Colegio Marista, dice, Marista. Bien, Marista. Disculpen la confusión de perdón, los gremios. salesianos, perdón, maristas. Bueno, la cuestión es que Baldío surge como, bueno, a ver, vamos a poner un poco el pensamiento en movimiento, ¿no? Vamos a poner el cuerpo un poco a jugar en esto. Y entonces Aye Zaretti, Ro Encina, eh, estaba Carla, estabas vos, Ariel Ojeda y yo, fuimos como los Baldío iniciales. eh, y básicamente, bueno, vos estabas, así que podés contar más o menos Yo como yo. estaba, pero Eh, vos sos la entrevistada. No, además yo en ese eh, momento vivía en Catriel y tuve un par de sí, encuentros y después me abrí porque los 140 kilómetros son bastantes. no, claro, eran complicados. Bueno, finalmente hicimos como unos encuentros a los que mencioné recién y bueno, vos estabas súper complicada, Carla también, así que quedamos Rocío, Ariel, Aye y yo, eh, y bueno, armamos esa apuesta en Viedma que también para mí fue una experiencia maravillosa, maravillosa, maravillosa. Y ahí también vos Y traías cuestiones que tenían que ver con también el canto, con la experiencia de lo corporal sí, y no, yo no tengo idea qué hice ahí. Hice lo que había todo un aporte pude. desde otro lugar. Sí, justamente, porque a mí digamos, me costó como mucho salir de Grandes Amores, los primeros baldíos, sí. Sí, sí, fue un laburo que tuve que hacer conmigo misma importante. Eh, entonces, bueno, sí, alto viaje, totalmente, Luis. Eso. Fue una experiencia maravillosa. Y bueno, después en realidad la vida hace rulos y va y viene y yo también complicada con los laburos y etcétera, etcétera y otras cuestiones. Así que esa fue mi primera incursión en baldío y la única en realidad. Después Aye y Rocío y Ariel siguieron un poco más y después Ariel también se retiró hacia otros lares y quedaron Aye y Ro laburando fuerte, un montón. Y en 2017, Baldío, que ya es Baldío Lab, participa del jubileo de Susana que hicimos allá en Fisque, entre el río Paso Córdoba y la Casa de la Cultura, del primer diario del accidente, El Sacrificio de la Diosa. Eh, y luego, el año pasado, hubo otro. Bueno, yo a Sierra no fui, a Sierra de la Ventana en 2018, las jornadas, las únicas jornadas en las que no participé. Eh, y también Baldío lleva su puesta Sí, si ustedes en buscan escena. en YouTube Baldío Está Lab, todo, hay algo registro de todo. debe haber, sí. Sí, 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 hay registro de Baldío y hay registro de los diarios del accidente. Sí, por ahí fue la cosa con Baldío. Una puesta y una apuesta Ah, pues. a sacar el pensamiento de los confines de su ostracismo y ponerlo ahí a jugar con el cuerpo. De una forma más perfo, digamos. Sí, 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 totalmente, totalmente.
Eh, Y bueno, yendo a tu participación en estas jornadas, nos divertimos un montón, dice Aye. Abril de 2017, bueno, ahí se conocieron con la Orquesta del Silencio, bueno, hubo todo un enroque Uy, divino sí, 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 y un sí, montón de totalmente. personas que entraron y otras que nos fuimos y es Uy, maravilloso porque se retoma, ¿no? Desde donde se deja. sí, sí, no sé si se retoma desde donde se deja. Lo que sí sucede es que en serio, la trama, y no quiero decir la palabra, No, la, es tan amorosa que, que uno va y viene, que uno va y viene porque nada, porque no se va, definitivamente. Digo, hay algo del orden de los afectos y de las pasiones y de lo espacial también, ¿no? Porque el centro, si bien no tiene una sede, un nodo o un lugar privilegiado de funcionamiento, hay un lugar ahí a donde uno puede volver y abrir una puerta y está Ujú, ahí. sí, 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 eh, ya que hablamos de espacialidades y temporalidades, creo sí, que el centro ya, precisamente también es como una especie de, sí, de espacio habitable. un espacio-tiempo amoroso. Habitable de un modo diferente, no sé si mejor, peor o lo que fuera, no, no es una cuestión moral, un lugar diferente a la academia claramente, a la Sí, academia pura y dura, estricta, ¿no? En donde sí, vamos a sí, sí. leer. Sí, que tan De hecho, costosa uno de es. nuestros, al principio, cuando divagábamos con no caer en las formas académicas, decíamos, está prohibido leer. O sea, tratemos de no leer. Y era muy difícil no leer. No ir con el Totalmente. papelito y estar ahí reproduciendo algo que uno había pensado sentado en un escritorio de Sí, una porque manera además así mecánica. el recurso a la autoridad, el no poder pensar por una misma, porque bueno, porque hay que citar y hay que leer la fuente y una cosa, una pesadez, el espíritu de la Pesadez. pesadez en sí mismo. El espíritu, tal cual. Ahí cuál palabra, no, no se dice, no, no la podemos pronunciar. Así No, como no no. podíamos leer en su momento las ponencias, hoy no vamos a decir, No, no vamos a decir esa palabra, Luis, así que después, por mensaje cifrado, te la mandamos para que sepas. Eh, claro, sí, decimos bueno, igual me estabas preguntando otra cosa, yo me fui por la tangente, como trama, siempre. entramado. No, te iba a preguntar si tu participación en estas jornadas tenía que ver con un poco algo de lo que hablaba Gaby, que era esto del balbuceo, ¿no? Del no poder o el no querer decir de una manera completa o asumiendo el riesgo, pero sin pontificar, digamos, sobre la situación, que muchas y muchos pensadores sí han hablado largo y tendido, y sin embargo parece que el centro optó por un, Por un eso, lo que dijo Gaby, un camino. balbuceo, otro camino, Sí, 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 sí. Bueno, creo que lo que pensamos para incorporarnos, digamos, nuestra petit propuesta de participación en las jornadas con estas microlecturas, de las cuales vamos a hablar un poco el jueves, así que no adelanto nada. Sí, tenía que ver por supuesto, con el tiempo que uno tiene disponible para poder participar. El nodo Baires se ha puesto las jornadas al frente y la verdad que han hecho un laburo maravilloso. Y lo que siempre estuvo claro es que cada quien participaba con la propuesta y con los tiempos y con aquello que pudiera decir, un balbuceo o no tanto. En este caso, bueno, yo sinceramente estaba también un poco abrumada con el contexto de clases y clases y más clases y la virtualidad y bueno, no voy a caer en lugares comunes, pero francamente me pareció que bueno, que no tenía como mucha energía como para hacer una intervención más dedicada, si querés, en términos de, bueno, preparar un tema, una exposición, etcétera. Así que las microlecturas
me parecieron como un recurso, sobre todo pensando en esto, ¿no? En la aceleración, la hiperaceleración, la virtualidad, y la posibilidad de que eso fuera una microintervención, pero al mismo tiempo pudiera reproducirse cuantas veces se quisiera, donde se quisiera y cómo se quisiera. Y también una especie de paneo de las múltiples posibilidades de pensar el tiempo y la experiencia de la temporalidad desde distintos autores, pensadores, pensadoras, poetas. eh, y bueno, ahí fue que nos pusimos a buscar eh, microfragmentos de espacialidades, pero sobre todo de temporalidades, ¿no? Porque De lo que temporalidades, exploramos sí, más son que nada. temporalidades, experiencias de la temporalidad desde diversos lugares, ¿no? Te fuiste, te fuiste, Lucía. No, acá estoy. Estoy enchufando la computadora. Lo tengo a mano porque, bueno, Bueno, eso fue, y todavía no se han terminado, así que quién sabe, capaz que todavía hay espacialidad y temporalidad para todavía intervenir tenemos, desde otro lugar. y Claro, además, bueno, las pensamos también desde la literatura, ¿no? Y haciendo desde la ciencia ujú, estricta también, absolutamente, sí, 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 eh, sí. Y no fue como fácil una armar la apuesta por lo selección. híbrido. No, No fue fácil armar la selección. Teníamos como 30 o 35, era uno por tuvimos que día recortar. prácticamente. Queríamos Era, un fragmento por día, un sí, aperitivo, decía Gonzalo. sí, 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 Antes de cada una, cosa queríamos que una, saliera una croquetita. un Una canapé. croquetita claro, un canapé para el vermú. No queríamos, Sí, pero nunca queremos sachets, nosotros no comulgamos con esa forma de hacer empanada, no, lo pero sí nuestro es queríamos el que fueran, canapé. claro, un tentempié. Lo nuestro es el canapé. El Sí, bueno, canapé, así señores. que una pastillita, una pastillita. Sí, nos costó un montón porque, bueno, quedaron un montón afuera, por supuesto, pero bueno, no se descarta una nueva oleada de microlecturas ya. No lo descartamos, no lo descartamos. La selección está Para ahí. nada. Ahí Gonza pone en el chat la dirección de YouTube en donde se pueden ver algunas cuestiones de las quintas jornadas, que fueron las jornadas de Viedma, en donde se presentó Baldío por primera vez. Así Así que es, ahí así es. pueden entrar a mirar. También, bueno, invitamos a que nos sigan en las redes. y, y bueno, el jueves vamos a estar hablando de las microlecturas y bueno, un poco dando cuenta de esa selección y de esa forma eh, Ujú. que también utiliza la voz como recurso, ya que estamos con el tema de la voz. Eh, Sí, eso es bueno, no cierto, ¿no? sé, Porque habíamos pensado también en algún momento hacer alguna captura de imagen, pero nos quedamos con la voz, solo con la voz y los juegos posibles, ¿no? Porque hay como distintos registros de cada una de las grabaciones. sí, todas las Nunca grabaciones es son en registros distintos, sí, 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 tal Nunca es cual. la misma voz, nunca. Eh, Así que eso está es como interesante. Préstenle atención. Cuando los escuchen, presten atención. Vuelvan a escuchar los que ya escucharon y verán que nunca es la misma voz. No, y además no hay una sucesión de fragmentos que tenga un sentido, digamos, sino que no sé quién definió en qué orden iban, porque no lo decidimos nosotras los ofrecimos, los buscamos, los trabajamos, los actuamos y luego los ofrecimos. Y allí están. Así que Ahí están, pasen y disponibles. escuchen. Pasen y escuchen. Bueno, no sé de qué me estoy olvidando a ver, si hubiera que decir grandes acontecimientos, hitos del centro y su historia y su genealogía, mejor dicho. Creo que de lo que me había apuntado, que tengo una ayuda de memoria aquí porque bueno, tampoco es que me acuerdo de todo y seguro que me olvidé de un montón también. Fue esto, ¿no? Su inicio y los 5 años y luego sus 10 años con el jubileo de Susana.
que fue como un gran momento también, ¿no? Eh, en nuestra historia. Sí, además de mucha incertidumbre también. Que eso Fue como suele un barajar. circular. Uy, Sí, 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 fuerte. Momentos fuertes sí los hubo. sí. Sí, cada quien con su pequeño duelo ahí bueno, esto. El fin de una etapa, el comienzo de una nueva y bueno, y ahí está, a laburar. A ver, ¿qué sale de esto? ¿Qué podemos hacer? Y después, bueno, ¿qué más me había agendado? Bueno, esto, baldío y los accidentes y las jornadas y no sé qué más, Lu. Y Los Bersona, avatares, las seguro. Los conversaciones, creo que avatares. van que van en esa línea y además, hablando de la academia, perdón, moví la computadora y se me cayó todo. Colapsó. Hablando de la academia, ponen en otro lugar, digamos, las actividades de extensión, ¿no? Eh, que son por ahí un poco dejadas de lado. Eh, Creo que el centro apuesta bastante a este puente o a esta, sí, como lo dice la palabra, extensión con la comunidad, que a veces son docentes los que se interesan por las cuestiones que plantea el centro y muchas veces no son docentes, son artistas, vienen de otros lugares, les resuena por ahí alguna actividad de extensión que tiene que ver con el arte o que tuvo que ver con la ciencia. Me acuerdo de Juli Tabush, que hacía cine a Sí, mano, y me absolutamente, acuerdo de absolutamente. los fractales, no sé si se acuerdan de una conversa entre Simondón y el universo fractal que planteaba Lisandro Sabio, y bueno, ahí Sí, 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 eh, sí, es totalmente. cierto que se Bueno, vienen los es cursos, preguntan, claro, sí. absolutamente, sí, es cierto, No es es que cierto. estamos afuera de la academia y que renegamos de la academia en un sentido de querer incendiar todo y quemar las naves, sino que bueno, también No. tenemos una pertenencia de algún modo a la Sí, por institución supuesto, el centro está anclado y en la Facultad de Humanidades, eso es así, está claro, digamos. Pero la diferencia entre el centro y digamos, la actividad de extensión es que justamente el centro está anclado, pero tiene absoluta libertad en sus modos de elaborar, de hacer esto que para la academia es extensión, es el centro mismo. O sea, yo creo que no hay como diferencia de qué es extensión y qué no es extensión en el centro. no, El centro, confluyen un poco la investigación, la extensión y otras exacto, el centro inquietudes, personas que no están en ninguna de las dos. tracciona gente que no necesariamente le interesa, exacto, la academia como trayecto formativo, sino más bien tiene inquietudes en relación al pensamiento, básicamente, y a pensar esto que nos pasa. Y entonces, bueno, eso hace a la riqueza también de quienes asisten a nuestras actividades. Y hablando de eso, por cucaracha, dice Gonza, Acá nos acá están por comentando cucaracha. de unos cursos que nos estamos Sí, sí, olvidando. sí, 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 volvemos a los cursos, así que en breve sale data, sale circular, sale info, así que todos, por favor, atentes. Sí, el centro también como parte de su producción durante mucho tiempo eh, llevó como propuestas de cursos varios, insisto, cursos que tenían que ver con acreditación, es decir, posgrado y formación de posgrado, A y eso iba. otros y otros que no iban en la línea de formación, que por supuesto los podías hacer igual, pero no tenían las condiciones, o no tienen, ese tipo de cursos no tienen la condición de un escrito, la cantidad de horas, la evaluación, digamos, todo lo que la academia pide y exige para acreditar, digamos. Eh, de todas maneras, esto, ¿no? La intención es avanzar, por supuesto, siempre desde la formación del centro, con las propuestas en la multiplicidad de propuestas que se pueda pensar, ¿cierto? Eh,
para quien quiera y a quien le interese pensar con nosotros lo que estamos pensando. Así que Exacto. largaremos en breve, al finalizar las jornadas con el primero. No me voy a adelantar, no voy a decir nada, no voy a spoilear nada hasta dentro de Nada. 2 o 3 días que nuestro mago de las redes, Javi, saldrá con el flyer Con, correspondiente. sí, afiches, le digo yo, en Afiches, una cuestión gracias.